Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Hola, en Lotería Correntina iniciamos una nueva etapa. Una etapa en la que vamos a incorporar más tecnología y a lanzar nuevos productos pensados para vos. Por eso, desde hoy, tomo una nueva forma para moverme en un entorno digital, manteniendo la esencia de siempre. Promover el juego seguro, legal y destinar lo recaudado a ayudar. Lotería Correntina cambia para que vos siempre nos sigas eligiendo. Lotería Correntina. Los diputados traen al recinto las inquietudes de miles de correntinos para transformarlas en ley. Honorable Cámara de Diputados de la provincia, donde comienza el grito sagrado. Una Cámara moderna. Presidencia Perucho Casani. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Estas eran las llaves que habíamos tirado sobre el escritorio, son las mismas. Ahora el problema que tenemos es en este puñado tratar de ver cuál es la que abre la puerta al futuro de Goya. Esta no es, esta no es, esta no es. No me gané el viaje a Bariloche. Bueno, hago entrega de la llave del predio de Mazalín Particulares, que lo adquirimos nosotros, así que ahora es el ex predio de Mazalín Particulares. Le entrego a la ministra de Educación porque acá vamos a construir la educación pública para todos los goyanos y zona de influencia. Así que a trabajar, este es un desafío. Cuando se desmoronó la costanera de Goya vinimos y nos comprometimos con los goyanos a poder resolverlo inmediatamente porque se estaban comiendo las barrancas. Son 3.500 camiones de piedra de 30 toneladas cada uno. Hoy está terminada la primera etapa y vamos a comenzar a invertir para que la costanera de Goya vuelva a ser la costanera de Goya. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura
especialista en diagnósticos por imágenes, y el doctor Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en imágenes médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. En rentas corrientes, con la ayuda de Telco, incorporamos la plataforma WUI para realizar pagos no presenciales. En www.dgrcorrientes.gov.ar, ingresando con tu CUIT y clave de acceso virtual, podrás realizar pagos con tarjeta de débito, Debin y generar vouchers para Rapipago. El botón de pago WUI es desarrollado íntegramente por Telco y creado por correntinos, que permite a los contribuyentes realizar pagos electrónicos de manera simple, rápida y segura. Más y mejores servicios para simplificar tus operaciones. En Corrientes estamos haciendo obras fundamentales en toda la provincia. 3 puertos para conectarnos con el mundo, una red de fibra óptica de alta velocidad, 3 edificios de última generación y vamos a hacer 3 más para atender mejor a los correntinos. Un museo de arte contemporáneo. Construimos la cárcel más moderna del país y en el viejo edificio estamos haciendo La Unidad, un proyecto que integra innovación, ciencia, tecnología, espacios para el trabajo y el esparcimiento, 2.613 viviendas. Estamos ampliando la infraestructura de salud. Hicimos 75 escuelas nuevas en el primer mandato y 150 en el segundo, la mayor cifra que haya hecho cualquier gobierno. Somos Corrientes, tenemos futuro. Siempre apoyando a Corrientes, a toda su gente, dispuesta a ayudar. Lotería Correntina. Siempre apoyando el futuro, que todos los sueños se hagan realidad. Apostar por el deporte y la cultura. Lotería. Apostar por la salud y la educación. Lotería. Jugarse por Corrientes es la mejor apuesta. Donde más se necesita, La Correntina está. donde más se necesita. Lotería Correntina. Siempre está. Armería Jabalí, venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido, cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas, Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados.
por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su lado. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. Atiende al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de las trabajadores. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡Loco, devuelvan la guita! Los destinos de la patria puede aparecer una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su país. Nunca más al Estado nacional del país. Muy buenos días, 11 de enero de 2024, estamos compartiendo los temas que interesan, nos sacamos las patas de rana, la escafandra y estamos con Javier Quirós acompañándolos en los temas que interesan. Ana Lucía Firca anda por toda la zona afectada, ya vamos a tener comunicación con ella en el transcurso del programa. Y bueno, le cayeron 400 milímetros, a todos nos impactó y por supuesto hay cosas que son previsibles, hay cosas que nos vienen advirtiendo hace muchos meses, desde el año pasado, cuando los servicios de meteorología internacionales y también los especialistas locales advertían de la formación del fenómeno del Niño, esa corriente que llega a las costas del Perú en los días próximos a fin de año, por eso los peruanos lo bautizaron como la corriente del Niño, es la que trae las transformaciones. Un largo periodo de sequía y otro mucho más largo de estiaje del río Paraná nos hizo olvidar la fragilidad y dónde estamos en Goya. Entonces, lo que yo digo, repito, y no por ser viejo gagá, sino son cosas elementales, muy simples, de sentido común. Si usted lo lee a don Pedro Casani, Pedro, anterior a Perucho y a Pedrito, ahí estamos teniendo algunas imágenes. Esto es de acá de nuestro Benjamín Matienzo. Este es el riego por aspersión que le puso Ricardo Colombia cuando era presidente Rastrillo y se le fue un poco la mano, parece que se olvidaron la canilla abierta, ¿no? Pero esto es un símbolo, una cancha de fútbol en un ratito transformada en una pileta de natación. Les comento de que nosotros estamos acá frente a Matienzo. El pastito está espectacular, parece que le hizo muy bien el riego. Pero volviendo al esquema fundamental, ¿dónde está Goya edificada? En el lecho aluvional del río. Estamos metidos nosotros en el lecho aluvional. Y le decían los libros de los historiadores goyanos, siempre se referencian a que cuando esto era
la primera concentración de población en la zona del puerto con abrigo para los barcos en tiempos de tormenta, ya se hablaba que se llegaba a Goya atravesando cañadas y pantano. Es lo que rodea a Goya, absolutamente. Bueno, sobre esa base se construyó Goya. Nosotros estamos en un polder, o si usted quiere entenderlo fácil, en un pozo gigantesco de cascarudo. 23 kilómetros de defensa rodean a Goya y somos vulnerables por todos los frentes. El más peligroso, que está más allá de los intensos trabajos de todos los diferentes intendentes del 98 hasta ahora, todos, sin excepción, hicieron muchos trabajos para reforzar las defensas provisorias, que son solamente eso, defensas provisorias. Tenemos que entender perfectamente eso para saber dónde estamos hoy parados y dónde podemos estar flotando mañana. La defensa frontal está ahí bien, gracias. Cuando hubieron 3 créditos por una cosa o la otra, se pudrió todo, siempre razones de politiquería barata, de puterío. No se hicieron las defensas definitivas porque iba a ser muy feo que sea un paredón, que vamos a hablar con Néstor y en 45 días vamos a poner el otro. Nada, todo paja mental. Lo que estoy diciendo, tengo todo grabado en DVD de los programas, los temas que interesan, que hacíamos como Rolo Velasco, con Javier Quirós como productor, en Goya Visión. Amplias discusiones con todos, hasta declaraciones del obispo de Goya, la Cámara Empresarial, la Asociación de Comercio, por supuesto, el ingeniero en sistema López Soto, que después de golpe era ingeniero hidráulico, Laura Manacero, todo el grupo que se opuso a que se haga la defensa frontal y en el que estuvieron de acuerdo, repito, Rotary, Club de Leones, Asociación de Comercio, el Obispado, la Cámara Empresarial, todos estuvieron de acuerdo con que no se haga el proyecto del cable estacado en eso que estaba para instrumentarse. Bueno, no se hizo y ahí está la defensa frontal. Nos mandó un mensaje con la costanera. Se hizo un trabajo espectacular, se echaron miles de toneladas de piedra y son 2,5 kilómetros y faltan los otros 20 y pico de kilómetros, donde hay situaciones que debían haberse preservado, no edificar, dejar libre, consolidar. Bueno, viene todo el amplio debate de las defensas definitivas, que ahí quedaron. Pero vamos a lo concreto. ¿Qué pasó ayer? Lo que va a pasar cada vez que llueva mucho. Sí, pero cayeron 400 milímetros. Y cuando estamos en el fenómeno del Niño, eso sucede. Ya sucedió y va a volver a suceder. Hay una particularidad que es muy importante en este momento,
que es que el río está en 4 metros. Cuando el río está en 4 metros de crecida, es muy diferente. Piensen solo ustedes lo que es ese monstruo del Paraná en 7 metros y medio en Goya, que es 7,25, lo que tuvimos en su momento de mayor crecida histórica cuando era Daniel Ábalos intendente, 7 metros 25. Pero no llovió, entonces no se juntaron los dos factores. Hoy se inundó todo lo que vemos de las distintas imágenes de Goya, pero después se escurría el agua, porque se reforzaron, se construyeron muchas estaciones de bombeo desde el primer gobierno de Ricardo Colombi hasta ahora. Obvio, cuando el gran estiaje y también la sequía quedó eso en lo que se había hecho en la etapa anterior. Pero lo concreto es que al funcionar bien las bombas, tener el río en 4 metros, todos los canales de desagüe de Goya, cuando el río está en 5 metros y medio, automáticamente cierran las compuertas, porque si no entraría el agua del río, y ahí sí es solamente por la acción de las bombas. Pero no es que la bomba trabaje más, menos, que sea más o menos caudal. El punto fundamental está en qué pasa con una creciente del río Paraná, una lluvia similar a esta, que se repite secuencialmente con el río en 6 metros y medio, 7 metros y medio o más. ¿Qué va a pasar con nuestra defensa provisoria? ¿Cuál es el estado de seguridad de todo el perímetro? ¿Sobre qué están consolidadas? Porque hay partes en Goya que puede ver muy lindo arriba, con bancos y todos lugarcitos espectaculares para paseo y disfrutar del río. Pero ¿qué hay debajo? Las bolsas de la época de Pacho Balestra. Es decir, toda nuestra defensa provisoria está sustentada, y en especial estoy hablando de la defensa frontal, está sustentada sobre el primer refulado que se hizo en la época de Pacho Balestra. Entonces, en esa parte, todo de arena refulada y bolsas de arena que hacían la contención, se fueron haciendo distintas capas en distintos momentos. La consolidación y la capacidad de resistencia de eso, todos los informes técnicos son muy claros y hablan de la fragilidad. ¿Qué significa eso? Piense que comparativamente la costanera era la zona más protegida. ¿Por qué teníamos la costanera? Pues se fue a la mierda. En esquina hicieron la costanera, ahora con la lluvia se fue a la mierda. Nuestras defensas provisorias son eso, provisorias. En consecuencia, nosotros tenemos que tener muy en claro y pedirle a las autoridades que nos digan técnicamente, con certeza de los especialistas, cuál es la fragilidad en un escenario. Porque así como acá hablábamos
desde el año pasado, cuando yo les decía, cambió el ciclo, empezaron las lluvias, hubieron unas lluvias en la alta cuenca del Paraná, todo el estado de Paraná en Brasil, hasta el estado de San Pablo, porque el río Tietê es un afluente muy importante en la parte superior, es decir que desde la ciudad de San Pablo la conexión de agua viene hasta acá, hasta el río de la Plata, pero todo el sistema de represas de Brasil depende de las condiciones hidrológicas. Entonces sí, llueve mucho en la alta cuenca, están todas repletas las represas de Brasil. El gran regulador es Itaipú y después para nosotros Yacyretá. Pero en un contexto que venga de crecida, si escuchamos mañana pasado, crece el Iguazú, se fue a 40 metros, y el cuadro de situación de ayer con el río en 4 metros, el Santa Lucía seco, el río Corrientes seco, todo el sistema del Iberá que se estaba empezando a recuperar, es una cosa. Otra muy distinta es cuando está la crecida del Alto Paraná, la crecida de toda la zona de Iguazú, la regulación de Yacyretá y por el otro lado el aporte del río Paraguay que viene con el agua del Bermejo desde Salta y desde el Pantanal en la zona de Paraguay. Entonces tiene esos dos factores, crecida del Paraná, crecida del Paraguay, y para nosotros en Goya es fundamental cuando en toda la cuenca del Iberá, el sistema del Iberá, hay crecida. ¿Por qué? Porque eso implica lo que hoy está pasando, Santa Lucía en emergencia, porque al llover mucho en Mercedes, toda la zona de los esteros del Iberá, se inunda todo el valle aluvional del río Santa Lucía, después del río Batel, que ya ven el corte, los socavones en la ruta 2 en el kilómetro 832, y puntualmente el río Corrientes, que es. Entonces queda encerrada Goya en dos salidas violentas. El punto más importante para nosotros es que esta situación de ayer tiene que alertarnos para saber efectivamente, dicho por los técnicos capacitados para hacer los estudios, cuál es la situación de nuestras defensas definitivas. Porque en esas lindas defensas que tenemos provisorias con banquitos para mirar el río, puede pasar esto que estamos viendo en pantalla, que pasó en esquina. Y ahí está el punto. ¿Qué pasa si mañana nos dicen que en los próximos días, porque encima te planifican todo, sincronizan todo el encadenado de las represas de Brasil, son las que manejan todo esto, o tan solo amplias y copiosas lluvias en la zona de Iguazú? Eso todo un capítulo, y para no ser muy largo hay otro. Acá, desde la época de
el doctor Eduardo Farisano como intendente de Goya, empezaron los estudios. El más viejo, hay uno que le llamaban el de los italianos. Después se hicieron distintos estudios de todo lo que era Goya, el plan maestro de Goya. Cuando hablaba el ingeniero Bonfanti y decía tal y tal cosa, algunos en las reuniones lo decían públicamente y otro en privado decía: este habla al pedo, no sabe nada, eso no va a pasar, porque nosotros somos maestros y profesores en todo. No, está hablando al pedo Bonfanti, nunca va a pasar. Una de las cosas que decía el ingeniero Bonfanti, y que también, porque hay cosas que acá no es que salieron mal y ayer se inundó, hicimos mal las cosas, y lo que sabíamos que no se podía hacer porque estaba mal, las hicimos lo mismo. También el ingeniero Jacobacci, desde la época de Enrique Bassel, decía muy claramente: toda la zona, al hacerse la avenida de Circunvalación, se constituyó en la defensa este de Goya. Con la ruta Perú-Gorría, ese ángulo pasa a ser una defensa de contención para Goya. De ahí, toda la otra parte juega con el río Santa Lucía, que lo vamos a ver, el canal de Chapa y todo. Pero vamos a lo concreto, lo que decía el ingeniero Bonfanti, y que algunos personajes de esa época política hablaban de que no sabía un pedo el ingeniero, que hablaba al pedo. Bueno, hablaba al pedo, ¿qué decía? Toda la zona de Villa Orestina no hay que permitir que se edifique y que se hagan viviendas, y eso lo prohibía. Estamos hablando de la época de Enrique Bassel. Desde ahí, y después en el plan director el plan maestro de toda la proyección de Goya, ratificado por otros estudios posteriores. Uno, cuando el Pollo Galarza era intendente, fue contundente la conclusión de un estudio que también hizo una consultora muy famosa, que aconsejaban lo mismo, es decir, de que Goya no podía seguir expandiéndose a todos esos barrios que hoy vemos que están inundados y que va a seguir sucediendo. Pero en el caso de Villa Orestina, la zona de los Chacales y todo lo que está al este de la avenida de Circunvalación, no tenía que permitirse la construcción. Cuando empezó su gestión Gerardo Bassi, hicieron una reunión como la de ayer en la municipalidad y hablaban, qué sé yo, y bueno. Yo fui invitado a participar porque venían sabiendo de la conexión, la participación, tanto en la época de Daniel como después como periodista, con distintos entrevistados. Y ahí ya se planteó, pero en vez de hacer lo que decían todos esos estudios, hechos por consultoras expertas en el tema, se hizo al revés. Y es todo lo que hoy, mañana y pasado vamos a ver, porque la cascadita,
todo el agua de Carolina, la Pucú, que estuvo seca y te daba por el tobillo en el medio de la laguna, bueno, ahí estamos viendo los videos, los primeros videos que alertaban de esto, mostraban un chorrito, tipo era para ir a lavarte las patas, las rodillas, así. Esto no es una parte del Iguazú, está en nuestra cascadita, que usted ve una barranca nomás, una zanjita de agua apenas. Esto es ayer. Y lo que yo le digo, hay cosas que son elementales del sentido común. Si usted ve el contexto de esto, de la cascadita, allí en esa parte del video muestra bien, o ve cualquiera de los arroyos, el Machuca, el que usted quiera, ve cómo hay unas barrancas altas, altísimas, pero eso no se hicieron en la época del diluvio universal, eso se hicieron en décadas anteriores y recurrentemente, periódicamente, ese arroyito que parece seco toma esta forma. Esta agua, más toda la que viene pegada a la ruta, hoy Ruta Nacional número 12, viene a invocar a Villa Orestina, todos los chacales y a ser contenido por la avenida de Circunvalación, que cuando Tato era intendente, Pedro era gobernador y Pacho intendente de acá, se reforzó toda esa circunvalación. Después se construyó, se sacó y bueno, ahí estamos. Y con el pronóstico de que el fenómeno del Niño y la ocurrencia o no de este tipo de lluvias puede seguir enero, febrero, marzo y seguro hasta abril. Así que ahí estamos y esa es nuestra situación. Las cosas no salen mal, las cosas se hacen mal y acá o se hace chapuceramente o cuando se puede hacer bien aparecen los iluminados que se oponen, se pierde el crédito y quedamos en pelota. Entonces, sin ser agorero, sin ser mal agüero, cuando todo estaba seco, esto el año pasado, digamos, agosto, septiembre, cuando empezaron todos los estudios y los informes de la conformación del fenómeno del Niño, yo les decía, bueno, pasamos de un largo estiaje, muchos años, río totalmente bajo, seco, una sequía de 2 años consecutivos brutal y todo seco. Seco el Paraná, seco el Paraguay, seca todo el sistema de Liberá y después empezaron las lluvias. Cuando tuvimos la primera crecida del río, empezaron las alarmas, que Paso de la Patria, todo bien. Hoy las lluvias ya son una realidad y a nosotros nos impactó directo. Si estos 400 milímetros caen con el río Paraná en creciente, con el aporte del río Paraguay en creciente, se junta la afluencia para nosotros en Goya, estoy hablando del río Santa Lucía, del Batel y del río Corrientes, y bueno,
nuestro gigantesco pozo de cascarudo, que es el polder de Goya, va a sentir la presión de situaciones que están anunciadas hace 70 años y repetidas por todos los técnicos. Y acá estamos, con defensas provisorias, y nadie habla de la consolidación de los 23 kilómetros de defensa. Vamos al tema nacional, vamos a escucharlo a Miguel Ángel Solá, la responsabilidad de Massa en la inflación, porque nosotros tenemos hoy un quilombo brutal de la inflación, que es también una bomba a nivel nacional, y yo ya escuché a muchos queridos amigos o queridas amigas kirchneristas con sobredosis de cristinismo en la sangre, que se le hace patinar y se les mezcla, parece que tienen un sorete en la cabeza. Bueno, esto le estoy haciendo de introducción filosófica al editorial de Miguel Ángel de Solá, y esa gente hoy dice sí, pero Milei, la inflación, qué bárbaro, boludo. Si la bomba la tiraron ellos, después dice, mira qué desastre. ¿Y quién tiró la bomba? 20 años hicieron esta bomba para que explote ahora. Lo vemos a Morales Solá. Buenas noches. Hoy se conoció el índice de inflación de la capital del mes de diciembre. La capital, el jueves se va a conocer el índice nacional, el promedio nacional. Nunca son iguales, pero son bastante parecidos, digamos. Y el índice de la capital dio 21,1% en diciembre. Casi el 200% anual, casi el 200% anual. Lo que me importa del dato de la capital de hoy son dos temas porque son imprescindibles y que aumentaron más que el promedio: los alimentos y el transporte. Dos cosas imprescindibles. Aumentaron poco más del 30%. Lo primero que hay que tener en cuenta con esto es que es la consecuencia de haber tenido un ministro de Economía que a la vez era candidato a presidente, Sergio Massa. ¿Se acuerdan ustedes de los varios planes platita que hubo en medio de la campaña electoral? Eso significaba emisión de dinero sin respaldo, emisión espuria de dinero. Desde que el mundo existe, desde que la economía existe en cualquier país del mundo, cuando se emite dinero sin respaldo, hay inflación. Por favor, no seamos los argentinos los que pongamos en discusión la ley de la gravedad. Esto es así. Y esto se hizo y estamos pagando las consecuencias. El otro tema a tener en cuenta, que los otros dos elementos que influyen en la inflación es si sube la nafta y se sube el precio del dólar. Y las dos cosas también suben. Es decir, hubo emisión, hubo devaluación del peso y hubo dos subas importantes de la nafta. ¿Por qué? Porque estaban pisados, todo el dólar y la nafta, estaban pisados, con precios pisados durante la época de Massa. Por favor, nunca más un ministro de Economía candidato a presidente. Nunca más un candidato a presidente del ministro de Economía. Se sienta en el Ministerio de Economía y en lugar de administrar los recursos del Estado para beneficio de los argentinos, hacen desde ahí su campaña electoral. Esto es lo que estamos pagando y vamos a seguir pagando. Esta es la inflación de diciembre. Enero, febrero, marzo, seguramente va a haber inflación alta. Posiblemente y con suerte en abril va a bajar. ¿Por qué? Y porque se están sincerando los precios. Una economía
que no tiene los precios sincerados es una economía que va a explotar en cualquier momento. Pisar los precios, la fantasía económica se puede hacer durante un tiempo, no todo el tiempo. No todo el tiempo. El tema de las naftas y también de algunos servicios como el gas, la electricidad, yo creo que tendrían que, a pesar de todo lo que he dicho, yo creo que tendrían que actuar con cierta serenidad para acomodar los precios. Mira, hay un economista liberal que en los últimos días se llama Gustavo Lázari, es hijo de Lita de Lázari, aquella mujer que recomendaba caminar para conseguir los buenos precios en los años 90. Gustavo Lázari dijo en las últimas horas que las empresas privatizadas y las de servicios públicos deberían actuar, digamos, con la idea de que no pueden en 2 meses resarcir todo el atraso que sufrieron durante 4 años, porque si no van a terminar destruyendo el modelo de Milei. Esto lo dijo Lázari, un economista liberal, que no creo que esté en el partido de Milei, pero sí es un economista liberal. Por supuesto que es absolutamente hipócrita la posición del gobernador de Buenos Aires, Kicillof, que le encargó al ministro de Infraestructura que tiene él ahora, Gabriel Catopodis, el mismo Catopodis que fue ministro de Alberto Fernández durante 4 años, que le encargó que vaya a las audiencias de aumento del gas a oponerse a los aumentos de gas. No sé qué quiere Kicillof. Seguir con la fantasía económica durante un tiempo largo, no sé qué quiere. En algún momento la fantasía se corta, y se corta mal. Las tarifas están atrasadas, ¿cómo no? A ver, si la medimos en dólares, porque hay precios, petróleo, el gas, la electricidad, tienen un mercado internacional y tienen un precio en dólares. Esto es así. Ahora, también podemos decir, y es verdad, que los ingresos de los argentinos no están valuados en dólares. Mira, tomemos hoy un salario de cualquier argentino muy bien pagado, lo llevemos a dólares y es un salario bajísimo. Entonces hay una asimetría entre el precio de algunos productos valuados en dólares y el ingreso de los argentinos que está valuado en pesos, no en dólares. Estamos en esa situación hoy. Volvamos a Gustavo Lázari. ¿Qué decía Gustavo Lázari? Hablándole a estas empresas. Decía, a ver, tiene la oportunidad de hacer viable y posible el proyecto de Milei en el gobierno. O tienen la oportunidad de destruir el proyecto de Milei. Eso lo tienen que decir en absoluta libertad las empresas. El gobierno solo tiene que darle las herramientas para que las empresas en absoluta libertad decidan qué es lo que quieren hacer en este momento. Si es acumular todo en 2 meses o confiar en un proyecto que puede tener un periodo más largo en el tiempo. Esto es lo que tienen que hacer. El Congreso tiene a su vez, obviamente, esto voy a conversar con Martín Menem ahora, creo que mañana van a empezar las reuniones de las comisiones, pero tienen que resolver también cuanto antes el paquete de medidas que envió el presidente Milei al Congreso, que son fundamentalmente 2, el DNU, el decreto de urgencia, y una ley ómnibus. Entre los dos son con más de 1000 artículos, con muchas cosas, algunas son importantes, otras son urgentes, otras son accesorias. Bueno, habrá que ver ahí cómo se negocia con la oposición. Veo que hay un grupo de diputados, porque ahí van a empezar las negociaciones, diputados de PRO que responden a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich, y también hay algunos radicales dispuestos a apoyar el proyecto con algunas concesiones. Esto pasa en todos los congresos, en todos los países del mundo y en todos los congresos del mundo. Se hacen negociaciones siempre y cuando, obviamente, no se entregue el centro, el núcleo del proyecto.
quiero referirme brevemente a una cosa que me pareció muy grave. Hoy el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, anunció que había sacado a su familia, a su esposa, sus hijos, de Rosario, amenazado gravemente por el narcotráfico. Esto me hizo acordar algo que pasó en el 2016 con María Eugenia Vidal. Acababa de asumir la gobernación María Eugenia Vidal. Y ella tuvo que instalarse con su familia en una base militar amenazada también por grupos de narcotraficantes y por policías corruptos. Esto es grave, es muy grave porque es el Estado escondiéndose de los delincuentes. Los gobernadores son jefes de los estados provinciales y en cualquier país del mundo es exactamente al revés. Son los delincuentes los que huyen de la persecución del Estado. Después de una breve pausa, el ministro de Justicia, Mariano Cunio Levarona. Bien, de estos conceptos de Morales Solá, vamos a Luis Esper. Se está debatiendo en las comisiones del Senado, de la legislatura, todo el tema del decreto de necesidad de urgencia, la ley. Lo hipócrita que es la izquierda en la Argentina me da vergüenza, dice Luis Esper. Bien, quiero que vean primero un breve video de algo que pasó en la Cámara de Diputados. Veámoslo. Yo lo quiero impugnar porque el diputado Esper llamó intimidantemente a cárcel o bala contra la diputada Miriam Bregman y el diputado Nicolás del Caño. No tiene la mínima propiedad, siendo aparte un monobloque, por lo cual ni le correspondería estar si se aplica el sistema DON para las comisiones, pero además es un diputado que llama a ejercer directamente la violencia sobre otros diputados. Señor diputado Castillo, usted no tiene uso de la palabra porque todavía no le corresponde, así que sigue expresándose como quiera. Muy bien, señor Esper. Muy buenas noches, mi querido. Buenas noches. Feliz 2024. Igualmente. Impugnado por el diputado del Partido de los Trabajadores Socialistas. ¿Qué vas a hacer? Yo diría a Castillo que siga haciendo el duelo. ¿Qué va a hacer? Que tome un poco de anís por su malogrado intento de que yo no presida la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la más grande y más importante del Congreso, así que de diputados por lo menos. Que siga haciendo el duelo, diría. Y que algún día la izquierda en general, que deje de ser tan hipócrita como lo es en Argentina. No, a mí me da vergüenza, y en algunos me revuelve bastante el estómago, que haya gente como los diputados de izquierda, entre ellos Castillo, que por un lado viven de los impuestos de los trabajadores, porque nosotros como diputados vivimos los impuestos que paga todo el sector privado, los laburantes, y al mismo tiempo es gente que le arruina la vida a los trabajadores que sufridamente pagan impuestos para que ellos ganen política. Porque promueven los cortes de calle, promueven la violación de las normas de convivencia, la violación de la Constitución, la violación del Código Penal, la violación del protocolo de Bullrich. ¿Entendés? O sea, es una cosa, es promover la insurgencia desde la banca que han obtenido sobre la base de las leyes que rigen la vida democrática y republicana de la Argentina. Es una cosa de loco lo que vivimos. Yo, gente, la verdad, no los tolero, porque no tolero la hipocresía, ¿me entendés? O sea, si vos querés ser insurgente, sé insurgente con todas las de la ley. No esta cosa promiscua y hipócrita que vos vivís de los impuestos que paga la gente. Sos elegido dentro de las reglas de la democracia y haces todo lo posible para que la democracia no se respete. Lo que no estás de acuerdo es que estén en los dos lados del mostrador. Claro, claro.
que no sean hipócritas, que no sean falsos. Ahora, y yo le preguntaba recién a Martín Menem, vos estás viendo la comisión de presupuesto diciendo que sos el presidente. ¿Hay mucha carga ideológica en esto? Ahí dentro de la Cámara de Diputados. Digo, no solo de la izquierda esta, sino Sí. también del peronismo. Yo te diría, hay una parte importante de la Cámara de Diputados que tiene visión ideológica muy marcada, alguna bastante marcada, y hay otra parte de la Cámara de Diputados, la izquierda y el kirchnerismo, que yo creo que ya de manera deliberada buscan la miseria de los argentinos, porque el negocio del kirchnerismo es postrar a los argentinos, que quedemos como zombies de no poder alimentarnos bien, de la inseguridad, del miedo, del sentimiento de que no hay futuro en Argentina, que eso nos van los chicos, postrarte y que todos tengamos que vivir de la teta del Estado. Al revés de lo que proclama el kirchnerismo, que supuestamente te proclama la independencia, la justicia social, lo que ellos quieren es la postración absoluta del pueblo argentino. Por eso es tan importante lo que plantea Milei. ¿Qué te plantea Milei? ¿Qué es lo que te plantea el liberalismo? Que el trono es del individuo, no de la corporación, no de la casta, no de grupos, sino el individuo primero. Porque si realizamos al individuo, si el individuo se siente probo, si se siente digno, si se siente entero, si se puede erguir sobre sí mismo, va a amar a su país, va a amar a su patria, va a amar un movimiento. Claro, no se va a querer ir a ningún lado. Exactamente, entonces acá lo que los liberales promovemos, y esta vez de la mano de Milei, es justamente el trono para el individuo, todo para él, nada para corporaciones empresarias, corporaciones políticas o corporaciones sindicales. Decime, hay ves uno, porque vos hablaste mucho del kirchnerismo recién, ¿hay una carga especial como de revancha del kirchnerismo por haber perdido las elecciones en la Cámara de Diputados? Porque Mira, ahí es donde más número tienen. Voy a poner un poco de paraguas un poco más allá del kirchnerismo. Desde que retornó la democracia en Argentina han pasado 40 años, ¿no? De esos 40 años hemos tenido 3 presidentes no peronistas, Alfonsín, De la Rúa y Macri. De los 3 terminó uno solo su mandato. Y hemos tenido 6 presidentes peronistas, Menem, Duhalde y las 4 versiones del kirchnerismo, las 3 puras y la más impura de Fernández. Terminaron los 6. O sea, solamente 1/3 de los presidentes no peronistas han terminado su mandato y los peronistas 6 de 6. Algo pasa, y me remito a la estadística, con los presidentes no peronistas, algo pasa con el peronismo y mucho más con su versión escatológica que yo llamo que es el kirchnerismo, cuando el kirchnerismo no gobierna. Entonces yo que veo del otro lado toda la intención de, en el mejor de los casos, socavar cualquier avance que logre el no kirchnerismo y en lo posible voltearlo, en el peor de los casos. Pero como mínimo hacerle la vida imposible. Ojalá que mañana, y ya lo digo desde ahora, mañana que comienza el plenario de sesiones en el Congreso para discutir una ley fundamental para los argentinos, para la gente que nos está mirando, ojalá que el kirchnerismo esté a la altura y la izquierda ni hablar del enorme debate que se avecina, el enorme desafío que 46 millones de personas van a estar viendo en la Cámara de Diputados. Ojalá que el kirchnerismo, ojalá que la izquierda se comporten dentro de las reglas de juego que implica un debate democrático. Ahora, vos como diputado supongo que has leído tanto el DNU como la ley que va a empezar el tratamiento mañana, la ley claro. Ómnibus, que son más de 1000 artículos. ¿Estás de acuerdo con todos los artículos? A ver, yo creo que tiene cosas sustantivamente importantes. El DNU, por ejemplo, lamento muchísimo, pero bueno, hay que respetar la independencia de poderes, por supuesto, que el capítulo laboral esté siendo cuestionado por la justicia laboral, porque es un capítulo laboral crítico para la pyme. Argentina es un país de pyme, de tanto achicarse. Y el DNU tiene un capítulo laboral central, muy bueno para la gente, muy bueno para la pyme, muy bueno para el comerciante. Yendo a la ley bases y puntos de partida, yo creo que tiene cosas muy buenas, como el intento de cerrar el déficit fiscal, con una transitoria suba de impuestos, pero haciendo mucho énfasis en la baja del gasto. A mí me parece muy bien lo que se está proponiendo en materia de desregulatoria. Así que yo veo
que entre el DNU y el proyecto de ley bases y punto de partida tenemos dos elementos para transformar a la Argentina para bien y ojalá que avance. Yo creo que hay muchas chances de que la ley bases y puntos de partida avance en el Congreso. ¿Ves una mayoría como para aprobarla? Sí, veo una mayoría para aprobarla, que habrá que hacer ajustes, por supuesto, y eso es parte del trabajo en democracia. Todo aporte para enriquecer el proyecto obviamente va a ser bienvenido, pero es muy importante que la ciudadanía esté mirándonos en estos días y es muy importante que la política conecte con esta necesidad de la ciudadanía. ¿Cómo vistes esta inflación que apareció hoy de la capital? Más o menos era parecida, históricamente ha sido parecida, que es alta. ¿Cuál es tu mirada de eso? A ver, la inflación... Porque la gente le está sufriendo la inflación. Sí, no, y lamentablemente... A ver, como Argentina en los últimos 60 años, 6 veces estuvo antes en una situación muy parecida a la de ahora, al borde del precipicio, y las 6 veces decidió tirarse. Rodrigazo, Martínez Dios, la hiperinflación de Alfonsín, el 2001-2002, los Kirchner, Macri, en crisis, ¿no? 6 gobiernos, 6 crisis. Esta vez estamos en la 7ª vez que nos estamos frente al vacío, casi al vacío. Entonces ahí hay que decidir si nos volvemos a tirar o pasamos por el purgatorio o el síndrome de abstinencia y vemos la luz. Y el purgatorio es este costo que tenemos que pagar de corto plazo de una gran caída de los ingresos reales como consecuencia de la inflación que viene del anterior gobierno, que hizo un verdadero desastre, que es una bomba, y si sale el grueso de la ley bases y punto de partida, y si el DNU también se mantiene en su parte sustantiva, o sea que podemos hacer una reforma laboral para las pymes, hay futuro, luego de pasar por el purgatorio, pero hay futuro. Si esto no sale, y yo te diría, vamos a volver a caer en el precipicio como hemos caído las anteriores 6 veces. Ojalá que esta vez la política esté a la altura de las circunstancias y evite tirar a la sociedad 46 millones de personas al precipicio de nuevo. Juan Carlos de Pablo dijo en este programa que en abril la inflación va a estar muy por abajo, va a estar llegando a un dígito. ¿Vos lo ves así? A ver, para mí abril todavía es el siglo que viene. Yo ojalá que sea así, pero para eso es crítico que el DNU sobreviva y que una parte sustantiva de la ley base y punto de partida sea sancionada por ley, y rápidamente te diría. Una vez que tengamos eso dando vueltas y andando y funcionando, yo te diría ahí podré precisar con más seguridad la inflación del mes de abril. Hoy me parece muy lejano todo. El plazo es el 31 de enero, porque hasta el 31 de enero tienen ustedes plazo para sancionar en... Sí, necesitamos que el 31 de enero ya sea ley del Congreso. Es decir, que esté aprobada por las dos cámaras. Sí, es una tarea enorme. Yo por eso he dicho, bueno, si estamos al borde de la hiperinflación, como claramente ha dicho el presidente Milei, bueno, ¿por qué no trabajamos los 7 días de la semana los diputados y senadores? Estamos en una urgencia. Estamos por 7ª vez al borde de un precipicio, como ya estuvimos 6 veces antes y nos tiramos. Yo creo que parte del no tirarnos esta vez en el precipicio es que trabajemos 24/7 diputados y senadores para avanzar con la ley y con el DNU. ¿Te parece que en el Senado, a ver, porque estamos hablando de la ley ómnibus, pero está el DNU también? Sí. Y están las decisiones que tomó Caputo, que las anunció el propio Caputo, fue lo primero que se anunció. ¿A vos te parece que con todo eso es ya suficiente como para encarar un país distinto? ¿O va a haber que hacer más reformas? No hay que hacer más reformas. Yo creo que el capítulo laboral el capítulo laboral tiene que ser enriquecido. Por ejemplo, todavía falta democracia sindical, todavía falta terminar con el unicato sindical en el sentido de convenios colectivos que no se negocien de manera centralizada. Yo creo que hay que descentralizar la negociación colectiva, hay que terminar por completo con la ultraactividad, hay que avanzar más con la finalización de multas. Sí, hay que avanzar mucho más en materia laboral. En materia fiscal hay que avanzar mucho más todavía. Tenemos que sancionar una nueva ley de coparticipación. Pero yo anticipo,
No es la ley de coparticipación que pretenden gobernadores como Infran o Capitanich, que pretenden todavía recibir más plata a costa de cordobeses, santafesinos, mendocinos y bonaerenses. La nueva ley de coparticipación, en el mejor de los casos, lo ideal sería eliminarla, pero si queremos una ley de coparticipación que no redistribuya más ingresos fiscales, que si Buenos Aires recauda 100, se le devuelva 100, no 80. Que si la capital federal recauda 100, que se lo devuelva 100, no 14, como ocurre hoy. Y que si Formosa recauda 100, hace esfuerzo por 100, que reciba 100. Que no reciba 400 como recibe hoy, 4 veces más de lo que aporta, sino que la coparticipación sea entregar a cada uno lo que corresponde de los impuestos que por economías de escala conviene que recaude la nación. Que yo digo que no es así, pero si queremos tener una ley de coparticipación, que no redistribuya más los ingresos como la 23.548 que hoy rige. Te agradezco mucho, José Luis. Un placer, buenas noches. Se nos terminó el tiempo a los dos. Chao, hasta el lunes. Cada diputado nacional nos costó el año pasado 17 millones de pesos por mes. Eso es lo que el presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación gastó el año pasado. Por cada diputado, 17 millones de pesos cada mes. ¿Cuántos días trabajaron? 7 en todo el año. Y encima lo tenemos que escuchar a estos pelotudos como que fueran grandes próceres. Estamos en el horno. Estamos en el horno. Ley ómnibus. Rodolfo Barra. Si hay crisis económica, no va a haber constitución vigente. Barra fue el cerebro en todo el tema jurídico de Carlos Menem y ahora volvió y está con Esper y es la primera espada para todo este embrollo judicial del decreto de necesidad y urgencia y lo que se viene con la ley ómnibus. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes. Esto es una muestra de cómo, a pesar de las situaciones de crisis que lamentablemente nos afectan ya desde hace tanto tiempo, antes eran crisis que provocaban situaciones de golpes de Estado y de ocupación del poder por usurpación del poder por quien no correspondía. Gracias a Dios esto terminó hace 40 años con el retorno de la democracia, pero hemos tenido y tenemos graves crisis económicas. Se ve que a nuestro país le cuesta arrancar. Seguramente hay problemas estructurales, sustanciales, pero lo importante es que en estos 40 años funcionan las instituciones. Esto es la muestra de que están funcionando con toda perfección. ¿Y no escuchan? A ver. Acá, ahora sí, porque estaba la pata de la mesa ahí. Ahora, mejor, ¿no? Ustedes ven al Poder Ejecutivo actuando, a la justicia controlando con toda actividad y con toda fuerza, y al Poder Legislativo deliberando y, por supuesto, también controlando. Esta sí es una verdadera reforma del Estado. No está, a mi modo de ver, equivocado la convocatoria a sesiones extraordinarias, porque Estado es una palabra que tiene varias acepciones, entre ellas
la de gobierno. Si ustedes ven nuestra Constitución, en la segunda parte en ningún momento menciona al Estado, sino menciona al gobierno federal, integrado por 3 poderes, siguiendo el camino de la Constitución de los Estados Unidos. El Estado persona jurídica, otra acepción, esa está en el Código Civil, unos años después de la Constitución de 53-60, el Código Civil ya hablaba del Estado como persona jurídica. El Estado persona jurídica es también persona jurídica del derecho internacional. Y el Estado como polis, como comunidad organizada. Este Estado como polis engloba a los 2 grandes sectores, al gobierno y a la sociedad. Y esta es una relación tan difícil, un equilibrio complicado, como lo es el de la libertad y la autoridad. Cuanto más gobierno, menos libertad. Cuanto menos gobierno, si lo elimináramos, por ejemplo, ¿saben qué? También menos libertad, porque no hay nadie que la proteja. Entonces este difícil equilibrio se soluciona, se encamina, siempre de acuerdo con las circunstancias y siempre también con idas y vueltas, con el principio de subsidiariedad, que es el principio clave en una doctrina social que comenzó su explicación con el Papa Pío XI en la encíclica Quadragésimo Annus, allá por el año 31. El principio dice que las organizaciones mayores no deben intervenir en aquello que pueden y deben hacer las organizaciones menores y por supuesto la persona individual, y las organizaciones mayores sí deben hacer y deben intervenir en aquello que no pueden ni deben hacer las menores. Entonces tiene una formulación positiva y negativa. Nosotros lo tenemos expresado, este principio, en un artículo genial de nuestra Constitución que no está en la Constitución americana, no está en la Constitución de 1812 española, no está en las siguientes españolas del 31 o 41. Está en la cabeza del presbítero Sáenz, que la escribió para una primera versión en una Constitución del Uruguay, que después la recogió el constituyente del 53. Es el artículo 19. Ahí está expresado el principio, la regla de la libertad y de la autoridad. Vamos a leer su parte pertinente. Las acciones privadas de los hombres, y estas no son solamente las de la conciencia o las que se desarrollan encerrados en la casa. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofenden al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, o sea, todo es privado, todo es de mi ámbito, salvo que afecte al orden público, a la moral pública o dañe a un tercero. Entonces esas acciones privadas están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados, es decir, exentas de la intervención del Estado. También en el artículo 75, inciso 18, cuando le encomienda al Congreso, es decir, a ustedes, a proveer a lo conducente a la prosperidad, promoviendo, facilitando, impulsando. Este es el papel fundamental del Estado, del gobierno, de un buen orden en esta comunidad organizada. No utilizo el término por accidente, sino que me estoy refiriendo al título que precisamente el general Perón utilizó para su clásica conferencia en 1950 en Mendoza, la comunidad organizada se llama. Y estas ideas están ahí. Bueno, en cuanto a las delegaciones, ciertamente nuestro país está en una situación grave, no importa
no hay acá culpables. Yo creo que la culpa es objetiva, no es subjetiva. La culpa es de la estructura que tenemos. Algo que se quiso desmontar hace unos años atrás y no se logró. Pero, bueno, las situaciones de crisis exigen decisiones de crisis también, actuaciones de crisis. Esto ya lo vio Alberdi, no es un invento, lo desarrolló, lo pensó y lo expresó en definitiva en la propia Constitución Juan Bautista Alberdi. Él decía en las bases, si el orden, es decir, la vida de la Constitución, nosotros dijimos en la Corte en un fallo Peralta que para defender los derechos constitucionales había que permitir que la Constitución siguiera vigente, estuviese vigente. Y si hay crisis económica, señores, no va a haber Constitución vigente. Si la crisis nos lleva a los extremos que podemos temer. Entonces, si el orden, es decir, la vida de la Constitución, exige en América esa elasticidad del poder encargado de hacer cumplir la Constitución, con mayor razón la exigen las empresas que interesan al progreso material y al engrandecimiento del país. Yo no veo por qué en ciertos casos... Por favor, dejémoslos hablar. No pueden darse facultades especiales para vencer el atraso y la pobreza cuando se dan para vencer el desorden, que no es más que el hijo de aquellos. Y él proféticamente remataba, Alberdi, hay muchos puntos en que las facultades especiales dadas al Poder Ejecutivo pueden ser el único medio de llevar a cabo ciertas reformas de larga, difícil e insegura ejecución. Si se entregan a legislaturas, bueno, que tienen que debatir y que llevan el tiempo que es necesario para estas discusiones. Entonces, también la ley de reforma del Estado toca un punto que es muy importante, algunos aspectos de nuestro ordenamiento jurídico de derecho administrativo. Ahí se inserta en la materia contractual. La situación económica que ha dejado el país nos colocó no solo con una deuda externa terrible, impresionante, sino también con una deuda interna muy grande. El Estado es un deudor de todos sus contratistas. El Estado es deudor de todos sus contratistas. Entonces, esto es algo que hay que intervenir y hay que empezar a solucionarlo. ¿Cómo lo solucionan? De una manera analógica, lo digo, espero que no haya titulares que solo sacar esta parte, pero, insisto, solo es analógica, vean lo que es el principio, como si fuera una quiebra. Entonces hay que empezar a ordenar el quebrado, con el síndico, va ordenando cómo paga. Nosotros vamos ordenando cómo paga. Por favor, diputada. Dentro de estas regulaciones toca mucho la modificación de una ley que es central para las relaciones entre el gobierno y la sociedad, entre la administración pública y los administrados, que somos todos ciudadanos y en general todos los habitantes, ¿no? Que es la Ley de Procedimientos Administrativos. Ahí se trata de equilibrar, otra vez vuelvo al punto, esa difícil armonía entre la libertad y la autoridad, que son las prerrogativas de la administración y las garantías que frente a esas prerrogativas tienen que estar en cabeza del administrado, protegiendo al administrado. Nuestra Ley de Procedimientos Administrativos es de 1972 y por lo tanto ha pasado mucha agua bajo el puente, la situación del país es otra, aquella fue dictada por un gobierno militar, hoy estamos con una posibilidad de entender mejor cuál es esta relación entre el Estado y la sociedad. Así que esta es la presentación, en gran manera, de los puntos de la ley que nos toca hoy conversar, y bueno, y quedamos a la espera de las preguntas que quieran formularnos. Gracias.
Exactamente, Gaby. Ahí la veíamos a Miriam Bregman, bueno, criticando estas palabras, ¿no? Que usaron los eufemismos que busca el oficialismo para no hablar de negociación y que dicen sugerencias. Dijo, bueno, no voy a aceptar ninguna sugerencia. Y con muy duros términos en contra de José Luis Espert. Sí, ya lo plantearon en la reunión de comisión de la semana pasada, donde lo definieron como, y lo eligieron como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Tuvo muy duras peleas Espert con ellos. De hecho, les pidió que lo saquen de la Cámara de Diputados en algún momento. Exactamente, una relación completamente rota, que bueno, habrá que ver qué sucede ahora con las discusiones que vienen, ¿no? Sí, que ahora es el momento de darse el debate. Me imagino que Espert no va a ir a buscar los votos de la izquierda, así que no lo veo conflictivo en ese sentido, pero sí va a ser un tema a seguir cómo se van dando esos vínculos. Le van a poner seguramente pimienta y picante a la reunión de comisión. Hoy, primer plenario de las 3 comisiones que van a empezar a debatir la ley. 14 horas arrancan, así que de acá a las 14 vamos a tener un desfile, me parece, de legisladores entrando, ¿no? Muy bien. Y el tema económico está picando y fuerte también, y habló de esto Manuel Adorni en la conferencia de prensa y ahora lo repasamos. A ver qué decía. Porque no es un tema menor lo que pasa cuando se hacen las cosas bien, y tampoco es un tema menor lo que ocurre cuando las cosas se hacen mal. Logramos al principio al inicio de la gestión, con las famosas medidas de urgencia del ministro Caputo, se lo había logrado estabilizar determinadas variables de la economía, que era, por supuesto, el puntapié para seguir avanzando en lo que después fue el DNU y en lo que ahora son, además de, por supuesto, las medidas que se toman todos los días, la ley bases enviada al Congreso. Y lo cierto es que desde que los rumores, en virtud de la ley, que formalmente empieza el debate hoy, pero que hasta ahora son rumores de algunos desacuerdos con algunos puntos de la ley, y los amparos con el DNU, generaron, por supuesto, que el dólar en poquitos días, los dólares financieros, para hacer números redondos, salten de los 900 pesos a los 1.200 pesos. Y están saltando los dólares financieros, siguen saltando en el día de hoy. El dólar blue ya está en 1.090, el contado con liqui en 1.220, el dólar bolsa 1.158, y son números que para algunos se están preocupando y mucho porque quieren decir que volvió algún nerviosismo a los mercados. Se lo vamos a preguntar a Andrés Borenstein, economista, está con nosotros. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Preocupa esto? No sé si preocupa, obviamente es una señal de alarma, y yo diría 2 o 3 cosas. A mí no estoy muy seguro que el DNU sea el origen de esta suba o la incertidumbre que pueda generar la política a través del DNU. Más bien yo creo que es una tasa de interés muy baja. Es decir, la gente que hoy tiene pesos, tiene plazos fijos o puede invertir en bonos, está invirtiendo una tasa que no recupera siquiera la mitad de la inflación. Es decir, una tasa mensual del 8 o 9%. Estamos en diciembre y enero con una inflación que todos sabemos que va a dar arriba de 20. No sabemos bien cuánto es el pucho arriba de 20. Entonces, cuando vos no tenés muchas opciones para recuperar el poder de compra, vas a lo seguro. Eso me parece que es un factor. El segundo factor es que hay mucha deuda por importaciones y muchas, sobre todo pymes, que no tienen la espalda de la casa matriz o líneas de crédito del exterior, están siendo apuradas para pagar. Entonces algunas encuentran el camino a través del blue, otras deciden a lo mejor usar el contado con liqui a riesgo de perder por 90 días el acceso al mercado único y libre de cambios, que de todas maneras no está abierto ese mercado, o sea que estás perdiendo el acceso a algo que igual no tenés acceso. Entonces yo también creo que hay un poquito de demanda adicional. Quizás también, y para sacarle un poco de dramatismo, lo sorprendente fue lo bien que reaccionó al principio, porque vos tenías que, no sé, yo tenía en la cabeza que la brecha debería ser un 30, 35% y de repente la vimos en 15%. Y yo creo que eso tuvo que ver con algún salto estacional de la demanda de dinero, esto es decir, mucha gente que necesitaba pesos para pagar aguinaldos o para irse de vacaciones, entonces vendió dólares. Bueno, a partir de enero ese amor por los pesos empieza a desaparecer, ya pagaste los aguinaldos, ya compraste los regalos de Navidad, ya te fuiste con los pesos a la costa, y entonces si seguís teniendo pesos y la tasa de interés no te ayuda, vas al dólar. Yo en estos valores no me preocupa, obviamente en la medida que siga subiendo me va a empezar a preocupar un poco más, pero todavía estamos ok. En la línea de lo que dice el vocero Adorni, hay muchos otros diciendo esto pasó porque
hay todo un paquete de la ley ómnibus que tiene que ver con el tema fiscal, con el tema tributario, para lograr ese ajuste fiscal que quiere hacer el gobierno, que necesita esa aprobación. Y como empezaron las dudas políticas y demás, empiezan las dudas también de los mercados. ¿Vos no lo ves que todavía eso sea así? Obviamente nadie puede saber exactamente qué es lo que está detrás. Yo creo que eso todavía no veo esa gran preocupación. El mercado elige creer, me parece, en el plan fiscal de Caputo, y todos sabemos que cuando vos anunciás una serie de medidas, no te va a salir todas. Es el 9 que le llegan 10 pelotas, hace 10 goles, nunca pasa eso. Entonces, bueno, todos sabemos que va a haber alguna negociación alrededor de la ley ómnibus y que alguna cosa que dijo Caputo y que el 12 de diciembre, después en el fragor de la lucha, no será tan así. Lo importante es la dirección, es decir, el gobierno planteó un ajuste de 5,2 puntos del producto. Si al final del día el ajuste es de 4, yo creo que el mercado convalida. O sea, ahora, si vos me decís, che, se le cayó entero el DNU, se le cayó entera la ley ómnibus, bueno, volvemos a discutir, pero no me parece que estemos en esa situación. Yo no soy analista político, pero desde mi lugar amateur de mirar la política, no me parece que vayamos a un colapso completo de esas legislaciones, ¿no? Igual, aunque sea una mirada amateur de la política, que no la tenés, la mirada de economista es clave también en este punto. Digo, la ley ómnibus, ¿cuáles son los puntos que vos ves que sí pueden ser determinantes y que en esta negociación el gobierno no tiene mucho margen para ceder? Mira, yo creo que los puntos quizás más difíciles para pensar la ley ómnibus son los puntos no económicos, es decir, el tema de la votación por circunscripciones uninominales. Sí. Nuevamente, no es mi tema, pero me parece mucho más difícil que pase eso que la discusión sobre el blanqueo, por ejemplo. Va a haber todo otro capítulo que no está en la ley ómnibus, que es la ley de impuesto a los ingresos, impuesto a las ganancias de las personas, mal llamado impuesto a las ganancias. Bueno, sí. Eso todavía no sabemos. Yo creo que eso cuando se discuta eso va a ser sumamente importante. Pero después, bueno, empezaron los cambios. Creo que, no sé, aparentemente no habían conversado suficiente por el tema pesca, ¿no? Los propios, Montenegro, Mar del Plata y el gobernador de Chubut dijeron, che, esto nos perjudica, van a hacer algunos cambios. Hicieron algunos cambios también con las retenciones, viste que originalmente querían ponerle 15 a todo y ahora petróleo va al 8, minería va al 8, hay algunos productos regionales que van al 0. Se dieron cuenta, me parece que correctamente, que vos no le podías cobrar el impuesto país a un producto que se importa para luego reexportarlo, entonces eso también lo sacaron con un decreto la semana pasada. Esas son las cosas normales que tienen que pasar y de nuevo vos pensás que este es un gobierno que llega con una economía rota y que tiene que cambiar 278.000 cosas. Imposible que no se equivoque en alguna y imposible que la política no le negocie en alguna otra. O sea, eso parece que es parte del juego, ¿no? ¿En cuánto impacta, si es que impacta, digamos, directamente en la economía, estas semanas de discusión que va a haber y donde el gobierno va a estar poniendo a prueba su muñeca política en el Parlamento? Yo no estoy tan preocupado por esa discusión. A mí la verdad es que viste que hay gente que se apasiona, que su vida es esto, lo que dijo fulanito y lo que dijo menganito. A mí medio que me aburre esa discusión. Obviamente me preocupan las soluciones de esquina, es decir, el escenario pasa todo, el Congreso es una escribanía, no va a pasar obviamente en este caso, es un gobierno que nace con pocos legisladores, o no pasa nada, en cuyo caso el gobierno tiene un problemón. En la medida que se discute, va a decir, bueno, pasó el 50, el 60, el 70% de la ley ómnibus. Después nos sentaremos a analizar qué es lo que pasó y qué es lo que no, si las modificaciones fueron sugerencias para mejorar, como dijeron algunos, o simplemente la casta diciendo, no, aguanto mi kiosquito y esto no se toca. Y ahí vamos a tener una visión diciendo, no, esto cambia radicalmente la arquitectura de la economía argentina, vamos para adelante, o bueno, se hizo lo que se pudo, la casta ganó 7 de cada 10 y ahí tendremos una visión. Que ahí la clave va a estar en cuánto puede avanzar con el plan macroeconómico, ¿no? Más allá de la ley ómnibus, el DNU y las cuestiones más de fondo. Bueno, eso yo creo que es importante porque, bueno, también el plan macroeconómico, la cuestión técnica es importante. Entonces, bueno, ahora estamos todos discutiendo a ver si en febrero tenés que cambiar este crawling peg, este deslizamiento del tipo de cambio de 2 a más adelante, cómo va a impactar las tarifas, ¿no? La audiencia pública del gas, después viene la de la electricidad, que todos sabemos que hay que hacerlo, pero al mismo tiempo sabemos que el dolor que eso genera es muy grande, entonces cómo encontrar el equilibrio entre la necesidad fiscal y la necesidad social / política de no tirar un mazazo sobre los hogares, que a su vez no deprima todavía más el consumo y que esto ponga también en peligro la cuestión fiscal, porque si tenés una recesión más grande de la que imaginás,
la recaudación impositiva te cae más. Entonces, ese equilibrio es el que para mí es muy difícil de encontrar y de nuevo no es que yo sé cómo hacerlo, digo, es difícil en serio y tenés que manejar muchas variables al mismo tiempo. Es decir, sos un malabarista con muchas pelotas en el aire y la idea es que no se te caigan. Claramente. Y por el bien de todos, ¿no? Sobre todo. Por el bien de todos. Hablabas del consumo, obviamente el verano creo que el tema es los precios, que están completamente disparados. Y ya empiezan a haber registros, sobre todo de CAME, que muestran una baja muy fuerte y muy marcada del consumo. ¿Cómo ves esa retracción de la actividad económica? Mira, esto es algo que tenía que pasar. No solo es CAME, si mirás la producción de cemento, si mirás la faena bovina, si mirás la recaudación del impuesto al cheque de diciembre. ¿Sí? Estos son números que venían ya de un noviembre flojo. ¿Sí? Esto no es mi ley, o sea, se pudo haber exacerbado con la suba de precios de diciembre, pero es una economía que ya desde septiembre dejó de generar puestos de trabajo en blanco en el sector privado. Septiembre y octubre vimos caídas de empleo. Y sí, bueno, lo dijo el presidente, se viene una estanflación, él habló de 18 meses, yo trato de ser más constructivo y digo, probablemente no sean 18 meses, pero los primeros meses, medio que no hay escapatoria. Ellos hablan de que en mayo podría haber un descenso de la inflación, algún primer signo positivo. ¿Vos coincidís con eso? Mira, yo creo que en febrero deberíamos ver un descenso de la inflación a un nivel todavía muy alto, casi te diría vergonzosamente alto, pero digamos de los 20 y pico que vamos a tener en diciembre, de los 20 y pico que vamos a tener en enero, yo diría, no me extrañaría ver un febrero de 15. Y obviamente no tengo ni un dato de febrero, recién estamos empezando enero, pero digo, me da la impresión de que si febrero volviera a ser con 2, sería un mal resultado. Si febrero se acercara a 10 sería un resultadazo. Yo tengo 15. Y sí, después yo creo que va a seguir bajando a niveles todavía muy altos. Entonces, si en mayo vemos un 10, yo creo que estamos bien. No. Ojalá sea 5, ¿no? O 3 o 1, pero... A pesar de que en febrero se va a dar el primer aumento del gas, seguramente electricidad también, transporte también. Obras sociales, un segundo aumento. Obras sociales siguen, o prepagas siguen subiendo. Sí, por eso es que estamos viendo todavía un 15 de febrero, justamente por esas cosas. Con estabilidad cambiaria o pseudo estabilidad cambiaria, probablemente no vamos a ver 15 de alimentos en febrero. Claro. Vimos 30 en enero, según el indicador de la ciudad que se difundió ayer. A nivel nacional, alimentos pesa más, así que va a ser más que 30 en la ciudad. Somos mucho más consumidores de servicios que de alimentos, entonces a nivel nacional dará 30 y pico alimentos, pero bueno, yo no esperaría que en febrero vuelva a dar otro 30. Claro. Porque alimentos es la variable que más pesa, entonces de ahí viene la construcción del 15. Todo esto dicho con una liviandad, de nuevo estamos al 9 de enero, nosotros medimos precios todos los días, de febrero obviamente no tenemos ni idea. Andrés, mientras tanto están las negociaciones con el FMI, que está acá en la Argentina. Ayer se reunió Caputo y el jefe de gabinete, Nicolás Posse, con los representantes. ¿Cómo ves esa negociación y cuán crucial también es para lo que se viene para la Argentina y el gobierno de Milei? Mira, yo creo que tener un acuerdo con el fondo es imprescindible. Primero porque nosotros le debemos mucha plata al fondo y tenemos vencimientos a lo largo del año que no tenemos dólares para pagarlos, ni vamos a tener otro prestamista que nos reemplace al fondo. Entonces, tener un acuerdo es imprescindible. Creo que filosóficamente lo que plantea el gobierno está en línea con lo que le gusta al fondo. Es decir, la devaluación ya ocurrió, el ajuste fiscal, ¿no? En general el fondo es devaluación y ajuste fiscal, o sea, las dos cosas el gobierno está encaminado a hacerlas. Habrá una serie de discusiones de implementación, al fondo le gustará más alguna medida, menos otra, y se discutirá con el equipo económico qué podemos implementar y qué no, y la otra discusión es si lo que termina apoyando el fondo es un programa que tenga los vencimientos, o sea que el fondo desembolse para que entre por una puerta y salga por la otra la plata, o hay algo de lo que llamamos en la jerga plata fresca. Entonces, aparte de los vencimientos, el fondo aparece con 3, 4, 5 mil millones de dólares. Había gente que pensaba que 15, para mí eso sería demasiado optimista, pero si el fondo pusiera algo de dinero, obviamente la estabilización se hace más fácil porque el Banco Central pasa a tener una posición mucho más sólida de la que tiene hoy. ¿Y puede el fondo hacer eso después de todo lo que ya le dio a la Argentina, con Macri primero y con el kirchnerismo después, que renegoció y después, a pesar de sus incumplimientos, siguió dando? Mira, como poder puede. Obviamente el fondo, como cualquier institución grande, está sujeto a las cuestiones políticas dentro de su directorio. Obviamente hay que leer qué pasa con el Tesoro americano, que es el principal accionista y el que en general tiene
el que tiene los hilos de esa historia, pero puede. Y si te pones a pensar, la Argentina recibió 44.000 millones de dólares, ¿no? Hoy debe 42.000 millones de dólares, pero los 44.000 millones de dólares que le dieron a Macri en el año 2018, ajustados por la inflación americana, hoy ya son cerca de 50.000. Entonces, simplemente si a la Argentina le dieran 3-4.000 millones de dólares más, no sería una locura en términos de la exposición del fondo. O sea, uno cuando piensa en el dólar tiende a pensar que 1.000 dólares de hace 10 años son los mismos 1.000 dólares de hoy, y no lo son. Entonces, hago esta cuenta solo para provocar. Entonces, digo, uno siempre piensa, porque total es mucha más plata de la que uno se puede imaginar, si la piensa en efectivo, pero tener, no sería una locura que el fondo ponga 3 o 4 mil millones de dólares. Es cierto que el fondo el staff probablemente está un poco golpeado porque fue demasiado benevolente, especialmente con Massa. También con Macri, también con Alberto, pero creo que con Massa fue demasiado generoso, entonces quizás tenga alguna presión interna, pero yo no estoy en esa cocina, no la sé a esa presión. En el medio estamos hablando también de precios y tenemos que hablar de salarios, Ceci, porque también están habiendo novedades por parte del gobierno de convocatorias a los gremios y a los empresarios para debatir el salario mínimo. Creo que tenemos una placa para repasar antes de hablar del tema de cómo Argentina tiene el segundo peor salario mínimo de la región de toda América Latina. Venezuela obviamente siempre está un paso más abajo. Mirá, estos números son demoledores, Gaby. Demoledores. Empezamos con Costa Rica, que está en $687 por mes. Vemos a casi todos los países de la región antes que Argentina, como vos mencionabas, Argentina con $152 por mes. Solo abajo, Venezuela. En el medio vemos Ecuador, México, Guatemala, El Salvador, Colombia. Bueno, estamos debajo incluso de todos ellos y de República Dominicana con 245. Y lo que sorprende es la brecha, ¿no? Uruguay en $570 el salario mínimo, Argentina en 152. Realmente son números que muestran con mucha claridad el deterioro que ha ido habiendo con el salario mínimo a lo largo de los años en Argentina. ¿Y esto se va a debatir ahora? Esto se va a debatir ahora, Gaby, a partir del 20. Los gremios están esperando la convocatoria formal, pero va a ser a partir del 20, entre el 20 y el 26. La fecha no es menor, porque en el medio vamos a estar teniendo la marcha y la movilización de la CGT. Ahí lo vemos, entre el 20 y el 30 de enero. Ahí se va a estar definiendo el salario mínimo, que el salario mínimo está atado a muchos otros indicadores, como es, por ejemplo, el plan Potenciar Trabajo, la asignación universal por hijo, digamos, los distintos planes están atados a los valores del salario mínimo vital y móvil, con lo cual no solo es esto lo que se define, sino mucho más. Pero, insisto, en el medio de la discusión en la Secretaría de Trabajo, ahí está, el ingreso básico está en 156.000 pesos por mes, Gaby. Y este es el que quieren llevarlo, vaya uno a saber a qué valor en esa negociación. Exactamente, una negociación que definitivamente va a ser muy caliente, muy controvertida. Va a llevar varios días, como mencionábamos, pero bueno, esto es el valor del que se parte. Habrá que ver hasta dónde se logra llevar para mejorarlo, ¿no? Y a ver la del dólar, que tenemos también otra placa más para compartir. Esto es lo que hablábamos antes, $152 por mes es el salario mínimo en dólares en Argentina, y como mencionábamos antes es el penúltimo más bajo de la región. Detrás solo queda Venezuela. Esto, Andrés, el kirchnerismo siempre se ufanaba de que tenía el salario en dólar, el salario mínimo en dólares o promedio en dólares más alto de la región, también con un dólar muy atrasado que cuando se sinceró también genera esta caída. Pero uno ve los números y uno dice, estamos en el fondo, no podemos estar peor, pero mira Venezuela y dice, sí podés estar peor. Mira, déjame varias reflexiones acá. Primero, mirar el salario mínimo en dólares te puede servir políticamente, no sirve para nada, porque vos acabas de subir el dólar 128%, antes lo mirábamos al dólar blue, ¿no? Porque para decir lo mismo, ahora lo miramos al dólar oficial.
el salario mínimo se va a ajustar y se va a ajustar más rápido que el dólar, entonces el salario en dólares va a crecer. Entonces vos tenés que mirar en qué momento de tipo de cambio está el país. Entonces para mirarlo bien hay que hacerlo, qué cosas comprás con esos 152 dólares en Argentina o los dólares que sean en cada uno de los países. Obviamente el salario mínimo uruguayo es mucho más alto, pero Uruguay es un país mucho más caro. Entonces mirarlo en dólares está mal. Segunda cosa, el salario mínimo quiere decir distintas cosas en distintos países. Por ejemplo, ayer salieron los datos del Ministerio de Trabajo de salarios, atrasan, son datos de octubre. El salario promedio de la economía, sector privado, en blanco, o sea, excluyo todo lo informal, todo lo público, todo el monotributo, es 469.000 pesos. Entonces, el promedio de los trabajadores privados argentinos gana en octubre 469.000 pesos, digamos, no sé, 550, 600, o sea, gana 4 salarios mínimos. Bueno, es así en los otros países, no sabemos. Claro. Hay países en donde mucha gente gana muy cerca del mínimo. En la Argentina, los formales en blanco no ganan cerca del mínimo. Obviamente el salario mínimo es una institución importante. En buena medida en la Argentina hace que a los trabajadores informales no se le pague abajo del mínimo. Por más que vos estás haciendo una infracción y no deberías tener un trabajador informal, la gente que tiene trabajadores informales siempre está cuidando de pagar arriba del mínimo. O sea, viste que este es un país donde a veces ser evasor de impuestos no está mal visto, pero ser un tipo que paga bajos salarios puede estar mal visto. Claro. Entonces tiene un rol en la economía, pero esas comparaciones entre países, dicen menos de lo que parece. Pero ¿ves en estos números también preocupación en el sentido del poder adquisitivo completamente derrumbado? Por supuesto. O sea, vos pensás que estos son velocidades. Vos pegaste un ajuste cambiario de 118% subió el dólar y eso te hace subir un montón de precios, por ejemplo los de alimentos, de y los ingresos tardan más en subir. Entonces eventualmente vos vas a ver que las paritarias y qué sé yo van a ir acomodando, después veremos si el salario ganó, perdió o cuánto perdió, pero la movida inmediata es un desastre para el asalariado. O sea, vos pensás que vos estás en diciembre, empezaron a subir los precios y vos estabas con la guita que cobraste el 30 de noviembre de tu salario de noviembre. Entonces ahí es donde se ve la merma en el consumo, los bolsillos complicados, gente pudiendo comprar menos de lo que le gustaría, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo mucho para preguntarte de tema de salarios y paritarias y también de tarifas, que es lo que se viene, pero ahora tenemos una información urgente. Carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su legítima. Usted como tal es un incógnita el desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de las manos. País afuera. Quiero $1.000 como prometieron. ¡Loco, devuelvan la guita! Los destinos de la patria puede frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su vida. Nunca más alentados en el país.
Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.